Esto va a inhibir la secreción de citocinas, moléculas de adhesión y receptores Toll-like. Entonces esto va a hacer que la inmunidad del huésped pues disminuya y el VPH se aproveche, ¿no? Infecte. También va a haber una baja en la función de las proteínas, ya que altera las vías de inflamación, y un procesamiento de antígenos, ya que va a alterar la producción de antígenos de sus receptores y va a inhibir la función de los proteosomas, y una alteración a nivel de la respuesta inmune celular. O sea que el virus va a interferir con células presentadoras de antígeno y células de efectora, entonces no van a poder hacer su lucha ni defender al huésped. En cuanto a la clasificación por género y potencial maligno, tenemos estos 5 géneros, pero ahorita lo que más nos interesa es el alfa y el beta. El alfa va a ocasionar las lesiones a nivel cutánea, a nivel de la mucosa genital, y tiene un potencial oncogénico, que es el cáncer cervicuterino, que es el que les mencionaba, el de alto riesgo. Los dos principales, o sea, son todos estos, pero los dos principales siempre y para fines de examen son 16 y 18. Y el beta va a dar lesiones cutáneas y algo que llamamos epidermodisplasia verruciforme. Estos son los serotipos de riesgo intermedio, y los de bajo riesgo, o sea que no tienen potencial oncogénico, son todos estos, pero principalmente 6 y 11, y eso también es pregunta de examen. Eh, Hay más de 120 serotipos de BPH. Bueno, y ahorita más de 200. Y estos son los principales. Esto es una tablita de correlación entre el tipo de verruga y el BPH. Entonces vean cómo, dependiendo qué tipo de verruga tengamos, va a ser el tipo de BPH que tengamos. Por ejemplo, las verrugas virales, que son vulgares, que son muy frecuentes en las manos, que son los famosos mezquinos, van a estar producidas por 2 y 4. Entonces, yo siempre me lo aprendí así: tenemos 2 manos, entonces empieza del 2 y luego se salta al 4. Las planas, que principalmente la topografía va a ser en cara, tenemos una cabeza, entonces 1 y de ahí 3. Y las plantares, 1 y 2, acuminadas, que son las que afectan la región genital y que dan los condilomas acuminados, van a ser los de bajo potencial oncogénico, que son 6 y 11. Esto también es importante. Eh, También puede existir infección a nivel de laringe y causar un papiloma laringeo, igual por 6 y 11. En la conjuntiva, y cuando hay alteraciones inmunitarias causadas por estos serotipos, cuando hay papulosis fagoenoide, que es una lesión precancerígena, condiloma cervical y anogenital, por el 16, y vean que este ya es de alto riesgo oncogénico. Y también el 18. Cuando hay hiperplasia epitelial multifocal a nivel de la mucosa cervical, por 13 y 32. Puede haber también leucoplasia bucal y epidermodisplasia verruciforme, que es una enfermedad dermatológica por los virus 5 y 8. Y recuerden los de potencial oncogénico, entonces los de importancia son 16 y 18. En cuanto al cuadro clínico, las verrugas tienen una evolución crónica y es impredecible completamente. Recordemos que el periodo de incubación va de meses a un año. En ocasiones la curación es espontánea sin dejar cicatriz. Aproximadamente en 1 o 2 años desaparece. Pero en el 90% de los niños puede persistir después de 5 años. ¿Y por qué se da o por qué nos infectamos de
BPH, porque hay una inmunosupresión que esto puede dar verrugas a nivel generalizado, resistencias al tratamiento, más si el paciente tiene, por ejemplo, quimioterapia, está infectado por VIH, son muy resistentes las verrugas y casi no logramos controlarlas ni curarlas. Y si tiene el paciente inmunosupresión, hay más riesgo de evolución a carcinoma. Entonces, las verrugas virales las dividimos en verrugas vulgares, planas, plantares, anogenitales y las lesiones extracutáneas como laringe, en cervix, bla, bla, bla. ¿Y cuáles son las lesiones elementales de las verrugas? Verrugosidad y vegetación. Recordemos las lesiones elementales, que estas dos son lesiones elementales secundarias de contenido sólido. Las verrugas virales pues van a ser neoformaciones verrugosas cuando son verrugas vulgares o vegetantes cuando son condilomas acuminados, como vemos en la imagen. Vean la diferencia entre una verrugosidad y una vegetación. Ahorita vamos a ver las características. Verrugosidad es un levantamiento, como ven en la imagen, de aspecto anfractuoso, mamelonado. Aquí la característica es que van a ser secas, duras y ásperas y van a aparecer en cualquier parte del cuerpo. En cambio, la vegetación va a ser húmeda y va a oler como fétido. La diferencia es que van a aparecer en zonas húmedas, mucosas o en cavidades. ¿Cuáles son los serotipos que dan las verrugas vulgares? Como ya habíamos mencionado, 1, 2, 3, 4 y 7. Y ya en la clase, no sé si en la pasada o cuando, les mencioné que la que está asociada a carniceros es el BPH 7. En inmunosuprimidos van a ser causados principalmente por BPH 75 a 77. Va a existir una prevalencia de 3.5% en adultos y hasta 33% en escolares y un 50% en carniceros. En un 65% de la población puede presentar regresión, recuerden 1 o 2 años, y el riesgo de carcinoma epidermoide es raro. Pero cuando llega un paciente y les dice que tiene la verruga desde hace, no sé, 20 años en el dedo y se la han tratado y persiste, hay que descartar que sea un Bowen, o sea, una lesión precancerígena, principalmente en las uñas, en los dedos. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Inmunocompromiso del huésped, traumatismo previo, ocupacional, por ejemplo, carniceros, oficinistas y estudiantes. También el tabaquismo es un factor de riesgo y los posttransplantados, principalmente renales. La topografía característica pues se puede presentar en todo el cuerpo, sin embargo, las verrugas planas, por ejemplo, en la cara, y de esta las mejillas a nivel de la región del mentón. Y en las verrugas virales en extremidades superiores, principalmente en los dedos de las manos. Las genitales, pues a nivel de los genitales y también perianal. ¿Cuáles son o cuál es la morfología? Van a ser verrugosidades exofíticas, semiesféricas o filiformes, que pueden estar aisladas o pueden confluir. Entonces forman como verrugas más grandes. Son bien limitadas, van a estar bien delimitadas y pueden llegar a medir de 3 a 5 milímetros hasta 1 centímetro. La superficie, recuerden que va a ser verrugosa, áspera y seca. Y podemos encontrarlas desde verrugas del color de la piel hasta algo grisáceas.
Entonces vean aquí cómo se ven duras, ásperas, secas y del color, estas como del color de la piel y estas grisáceas. Vean aquí del color de la piel y cómo la topografía característica es en dedos. Aquí más ejemplos. Vean, esta se parece a la que les mandé de mi paciente, bueno, la que les mostré hace 2 clases. Y vean cómo es muy característico que afecte los dedos. Y también puede existir verrugas vulgares a nivel periorificial y vean aquí cómo afecta ya la mucosa nasal. De hecho, tengo una foto que después se las voy a pasar para que la vean, que afecta la nariz. Yo supongo que porque el paciente se lastima y pues tiene los dedos infectados y entonces se autoinocula el virus. Lo más raro que he visto de las verrugas ha sido en el ombligo. Ahí, una verruga grande ahí. Y también pues en el dorso de las manos. La verruga de los carniceros va a ser causado principalmente por virus del papiloma humano 7. Se va a encontrar en dorso de las manos y palmas y en la región periungual. Vamos a ver lesiones, verrugosidades papilomatosas, hiperkeratosas múltiples o pueden confluir, como por ejemplo esta, que seguro aquí era una, otra, y pues confluyen las lesiones y van a ser muy similares a las coliflores. También pueden coexistir con otros tipos de verrugas causados por otros serotipos. El diagnóstico diferencial lo vamos a realizar con molusco contagioso, como vimos ayer. Recuerden, vean la umbilicación central con un nevo sebáceo que principalmente va a afectar la piel cabelluda, con acrodermatitis verruciforme, líquen nítidos, este da comezón, y con pénfigo benigno familiar, que son vesiculitas, que diga ampollas que aparecen en pliegues. El diagnóstico diferencial con el síndrome verrugoso. Todas estas lesiones, o bueno, todas estas 6 enfermedades conforman el síndrome verrugoso. Y también hay que realizar el diagnóstico diferencial con un carcinoma espinocelular, o sea, un SEC, con leishmaniasis, con tuberculosis cutánea verrugosa, con cromoblastomicosis, que estos son causados por hongos, esporotricosis y paracoccidioidomicosis, que igual estos son causados por hongos. Todos esos procesos dermatológicos a nivel de la histopatología vamos a ver que va a dar una hiperplasia pseudoepiteliomatosa y una inflamación dérmica granulomatosa. Pasando a las verrugas planas, los principales serotipos va a ser 1, 3 y en pacientes VIH, BPH5. Se le llama verrugas planas o juveniles y es muy común en los niños y en adolescentes, también en mujeres adultas. Aquí puede haber un fenómeno de pseudo-Kepner. ¿Qué es el fenómeno de Kepner? Que te realices alguna lesión, por ejemplo, que te raspes, que causes un traumatismo y que en ese trauma aparezcan lesiones de tu enfermedad. Entonces, pseudo-Kepner es la autoinoculación secundaria a rascada por el prurito que puede llegar a ocasionar. Y en ocasiones puede estar asociado a síndrome de reconstitución inmune, principalmente en pacientes con VIH, y puede haber una tasa alta de regresión. Entonces, hay niñitos que llegan con verrugas planas, entonces lo mejor es, si son muy chiquitos, pues nada más decirle a la mamá que no se preocupe y que solito va a autolimitarse.
Y también vamos a encontrar cuando ya hay regresión a los hipopigmentados y eritematosos. ¿Cuáles son los factores de riesgo de estas verrugas planas? Pues van a ser muy similares a las de las verrugas vulgares. Que exista una solución de continuidad, que el paciente sea escolar, que las madres estén infectadas en los dedos, ya que pues tocan a los niños y así los infectan. En pacientes post-trasplantados, principalmente renales, y que exista un inmunocompromiso. La topografía característica de las verrugas planas va a ser cabeza a nivel de cara y esto en mejillas. También se puede presentar en frente, en mentón. Sin embargo, también he visto en extremidades superiores las verrugas planas. ¿Y cuál va a ser la morfología clásica? Múltiples verrugosidades, como vemos en la imagen, vean aquí en la mejilla y en la labio superior. Van a ser planas, a diferencia de las otras que son un poquito sobrelevadas, milimétricas, redondas, poligonales, del color de la piel o ligeramente eritematosas. Van a tener, cuando ya hay regresión, un halo de hipopigmentación. Y aquí es muy importante decirle a los pacientes que no se rasquen, ya que ellos solitos se pueden autoinocular el virus. Vean cómo aquí son lesiones ligeramente eritematosas y aquí lesiones del color de la piel. Y este es el fenómeno de pseudo-Kepner que les comentaba en estas dos imágenes. El paciente se rascó de forma lineal, le aparecieron pues las lesiones de las verrugas planas. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con acné, comedónico o reacción acneiforme, con queratosis seborreicas, que son tumorcitos benignos de la piel, con molusco contagioso. Sin embargo, pues aquí las lesiones van a ser copuliformes y con umbilicación central. Y también con un nevo sebáceo. Vean aquí cómo está en cabeza, entonces es muy similar. Las verrugas plantares van a ser ocasionadas por principalmente todos estos serotipos 1 y 4. Van a ser más comunes en niños y son llamados ojos de pescado. Son dolorosas, esa es la característica que va a diferenciar una verruga plantar con tilosis, o sea, con un callo. Va a haber regresión en un año, en un 60%, sin embargo, suelen ser muy resistentes a tratamiento. Y el desarrollo ASEC es raro. Factores de riesgo, que sea adolescente, inmunocompromiso, raza blanca, que tenga algún deporte de contacto o que sea atleta, ya que ya ven que andan descalzos, entonces pues ahí se pueden infectar. Que sea nadador y que tenga uso de regaderas comunes, el contacto directo con alguien que esté infectado, alto nivel socioeconómico, verrugas preexistentes y una pobre higiene. ¿Cuál es la topografía característica? Zonas de mayor trauma y presión en pues, el área plantar. De ahí a que el principal diagnóstico diferencial sea la tilosis. La morfología, vamos a encontrar verrugosidades. Vean estas verrugosidades que vemos en la zona del talón. Van a ser endofíticas, entonces van a crecer hacia adentro y son de color blanco amarillento. En algunas zonas, como aquí, por ejemplo, pueden ser oscuras o presentar puntilleo hemorrágico. Le llamamos, o pueden haber dos tipos, mirmesia o mosaico. Y de estos, mirmesia cuando sea afectado por BPH1, y va a ser característico que encontremos las verrugosidades que se van a proyectar sobre la superficie plantar como si fueran cuernos, rodeados de un collar de escama fina. Van a ser dolorosas y muy profundas.
A diferencia de mosaico, que va a ser causada por BPH2, son múltiples verrugosidades y no van a ser tan elevadas y no van a doler. Vean un ejemplo de mirmesia y mosaico. Esta es mirmesia, que estas van a doler muchísimo, y esta es mosaico. Diagnósticos diferenciales con queratosis arsenicales. Aquí pues va a existir el antecedente de contacto con arsénico. Contilosis, vean que en las áreas de presión pues se presenta, entonces es un diagnóstico diferencial. Sin embargo, en las verrugas hay pérdida de los dermatoglifos, y aquí no, en la tilosis no, es una característica. Y con epitelioma cuniculatum y con queratolisis punctata, que es una micosis que afecta pues la región de presión de la planta del pie. Verrugas anogenitales, o también llamados condilomas acuminados. Principalmente vamos a encontrar los serotipos 6 y 11, que son los de bajo riesgo oncogénico, y 16 y 18, que son los de alto riesgo. En un 90% van a ser causados por 6 y 11, y el periodo de incubación va a ser 3 semanas a 8 meses. La evolución es crónica, no tienden a la involución, al contrario, empiezan a crecer más, a aparecer más, y aumentan el riesgo de infección por VIH. Cuando tienen potencial maligno, que son 16 y 18, van a dar origen a neoplasias intraepiteliales y carcinoma espinocelular, pero pues esto es raro. Factores de riesgo de condilomas: inicio temprano de vida sexual, múltiples parejas sexuales, nuevas parejas sexuales, que no se proteja el paciente, y bueno, aunque se proteja, recuerden que pues el preservativo solo cubre un área, entonces puede afectar lo demás. Tabaquismo, alcoholismo, ¿y cuáles van a ser los mecanismos de infección? Por contacto sexual, contacto de piel y genitales, de manera vertical, o sea que la mamá pues infecte en el canal de parto al niño. Hay como interrogación entre que si por leche materna puede infectar al niño, pero queda la duda. Por autoinoculación, o sea, rasurado de los genitales, y pues ahí se autoinoculan los pacientes. ¿Y cuáles son las consideraciones generales? Realizar un interrogatorio dirigido, buscar otras enfermedades de transmisión sexual. Cuando tengan demasiados, pues hay que hacerle VIH. Después del periodo neonatal, buscar si hay abuso sexual, y principalmente cuando afecten pues la región anal y los genitales del niño. También la educación sexual de los pacientes, que exista una prevención con la vacunación, y realizarles colonoscopía para ver que no haya afección más allá en zonas que no vemos. Y la revisión de las parejas sexuales. Siempre que vean pacientes con condilomas, siempre díganles que tienen que revisar a sus parejas, porque si no se van a seguir contagiando. O sea, si uno se cura, pues el otro lo va a seguir contagiando. Entonces siempre revisarles. Si el hombre es el que está infectado y llega a consulta, hay que decirle que tiene que hacer una colposcopía a su esposa y que vaya a revisión. La topografía clásica va a ser mucosa en ano genital. También podemos encontrarlo en vulva, labios mayores y menores, en cuello uterino, que aquí pues es raro, pero también podemos encontrarlo en surco o ano prepucial, frenillo, prepucio y meato urinario. Cuando encuentren verrugas en meato urinario, hay que mandarlo al urólogo. Cuando veamos en ano, recto y periné, pues como aquí, como en la imagen de arriba,
pues mandarlo al coloprocto para que descarte que existan lesiones internas. ¿Y cuál es la morfología? Aquí la diferencia es que van a ser vegetaciones húmedas, vean cómo son húmedas, blandas, van a ser malolientes, de aspecto de coliflor, del color de la piel, rosado o grisáceo, cubiertas por un exudado seroso o hemorrágico, pueden ser pediculadas, como las vemos, puede haber maceración y fétides. Aquí más imágenes. Y vean cómo tiene como este aspecto en coliflor, como crestita de gallo. Eso es una forma de identificarla. Y bueno, existe un tumor que se llama tumor de Buschke-Lowenstein, que puede aparecer sobre piel normal, sin condilomas preexistentes, y está asociado a BPH 6 y 11. El crecimiento es local, pero este es invasivo. El tratamiento es quirúrgico y hay 4 variedades histopatológicas que se encuentran a nivel genital, como un condiloma acuminado gigante, que son como si fuera forma de coliflor, que sea aerodigestivo y que cause un carcinoma verrugoso de Ackermann o papilomatosis oral florida, que se encuentre en pies y cause un epitelioma cuniculatum, o en cualquier otro sitio que cause un carcinoma cutáneo verrugoso bien diferenciado. De hecho, tengo un caso, a ver si lo encuentro las fotos, de un carcinoma cutáneo verrugoso en la planta de pie. ¿Y cuál es la topografía característica? Vean cómo se ve como si fuera una coliflor. Y vamos a encontrarlo en mucosa genital, periné, ano recto, faringe y en plantas de los pies. También vamos a ver que son verrugosidades múltiples, gigantes, van a presentar fístulas, abscesos, van a sangrar, son ulcerados en ocasiones y se pueden encontrar en planos profundos. El diagnóstico diferencial, pues si tenemos duda hay que hacer una biopsia, sobre todo de lesiones pigmentadas, atípicas, ulceradas, sangrantes o dolorosas. Y tenemos que hacer diagnóstico diferencial con condiloma lata, que es una lesión de la sífilis secundaria con molusco contagioso, pero vean aquí la umbilicación central, el aspecto de domo, con líquen plano, con puntos de Fordyce, principalmente en pacientes masculinos que llegan muy asustados porque se encontraron estas lesiones a nivel del cuerpo del pene y no son más que glándulas sebáceas. Entonces hay que explicarles que no son lesiones de BPH, que pueden estar tranquilos. Y lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado a nivel de cervix y carcinoma vulvar. ¿Qué hay de las verrugas en pacientes inmunocomprometidos? Pues principalmente van a ser causados por estos serotipos. La topografía no va a ser común y tienen un mayor riesgo de transformación maligna. En pacientes VIH, posttransplantados con inmunodeficiencias primarias o adquiridas, la prevalencia en pacientes con VIH será del 50% y posttransplantados del 32%. Las verrugas se van a encontrar de forma generalizada. Vean, estos son pacientes inmunocomprometidos y vemos muchísimas verrugas. Puede haber afección en varios segmentos corporales y incluye la mayoría de los dedos si es a nivel acral. Pueden haber infección por varios serotipos. La afección es progresiva y refractaria, casi muy resistente al tratamiento, y pueden haber verrugosidades bilaterales en los ángulos de la boca. Siempre que vean muchísimas verrugas, hay que descartar inmunocompromiso si el paciente no se conoce que sea portador de VIH.
Y vean aquí más lesiones a nivel de pies. Y aquí a nivel de mucosa oral. Va a haber un riesgo aumentado de transformación maligna si los pacientes están post-transplantados, tienen un riesgo 100 veces más de cáncer de piel no melanoma, que este es el SEC. En un 90% causados por virus papiloma humano 5 y 8, y después de los 15 años de trasplantados, en un 90% van a presentar verrugas virales o SEC. Incidencia de cáncer de piel aumenta un 5% por año después del trasplante, y va a haber una incidencia acumulada de 44% después de 9 años. El diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico de las verrugas? Pues el diagnóstico es clínico y tenemos que aplicar ácido acético en genitales si tenemos duda. Pero pues es muy características las lesiones, entonces en la mayoría de los casos no van a tener duda. También nos podemos ayudar de la dermatoscopia, bueno, los dermatólogos, y si hay duda, pues mandar a hacer una biopsia, estudios complementarios para descartar alguna patología o inmunodeficiencias, y PCR si queremos saber el serotipo, pero pues no tiene caso, todos se tratan igual. El tratamiento, podemos utilizar tratamiento expectante o intervencional, esto cuando afecta lo estético del paciente, hay pérdida de la función y podemos utilizar muchos métodos. Y expectante pues porque en niños, sobre todo, niños muy pequeños que pues no se van a dejar aplicar los medicamentos, pues va a haber una regresión espontánea, también en inmunocompetentes que estuvieran con quimioterapia o cosas así, pues mejor un tratamiento expectante. Cuando sean lesiones únicas, eso sí, decirles que no se lastimen, que no se rasquen. Y en cuanto al tratamiento intervencional, la dividimos en destructivo cuando destruimos directamente los queratinocitos, y esto puede ser físico o químico. Físico utilizando crioterapia con nitrógeno líquido o láser, o químico utilizando ácido salicílico, láctico y otros cáusticos. Antiproliferativo utilizando análogos de la vitamina D, retinoides o 5-fluoracilo. Retinoides frecuentemente lo utilizamos en verrugas planas, y también antivirales cuando queremos destruir al virus. Inmunoterapia con imiquimod, candidina o intralesional. Y estas son las recomendaciones de tratamiento. Tenemos que primero hay que utilizar ácido salicílico, el famoso Quinor, Sigermel, que vienen también con ácido láctico, y vamos a encontrar o tenemos que buscar soluciones al 15 al 26% del ácido salicílico y aplicar directamente en la lesión después de remover la capa de queratina para que penetre más el medicamento. En ocasiones cuando es muy grueso, les decimos a los pacientes que se ocluyan con cinta adhesiva todas las noches para que penetre muchísimo mejor y que lo hagan por 3 a 4 meses. Podemos hacer tratamiento combinado con ácido salicílico y crioterapia. No van a tener en su servicio social crioterapia. Entonces, si el paciente ya está desesperado, pues mándelo al dermatólogo. Y si no, pues seguramente tendrán ácido salicílico, bueno, quién sabe, ¿no? en su servicio social, o pues le mandan el medicamento en una receta. Con la crioterapia, pues tenemos que mantener la verruga congelada por 15 a 30 segundos y repetirlo cada 2 a 4 semanas, por lo menos 3 meses o 6 sesiones. También podemos utilizar bleomicina, bueno, esto ya es más de uso de consultorio, 5-fluoracilo, láser, imiquimod y calcipotriol.
pero con que se sepan que pueden utilizar el ácido salicílico en su servicio social, con eso. Este es un agente destructivo que aumenta la exfoliación de la epidermis. Entonces, recuerden que el virus se va a estar alojado en la capa profunda de la epidermis y es un irritante y entonces va a estimular al sistema inmune. Entonces va a atacar al VPH. Tenemos que va a producir una tasa de curación pues más o menos significativa del 52%. Y podemos encontrar varias presentaciones, desde lacas, pastas, ungüentos o cremas preparadas. Cuando tenemos ácido salicílico más ácido láctico y si la verruga está muy sobrelevada, con mucha queratina, podemos utilizar la terapia oclusiva. Y sin embargo, pues hay poca adherencia al tratamiento por parte del paciente y muy poca efectividad en verrugas plantares. Y no se debe utilizar para verrugas que estén en la cara. Efectos secundarios, puede causar quemaduras químicas, entonces decirle al paciente que se ponga vaselina alrededor de la lesión para que si le cae en la piel sana, pues no se queme. Y decirle también que agarre un palillito y exclusivamente en la verruga, ahí vaya depositando el medicamento. No usar en pies neuropáticos ni en cara, ya que no van a sentir ese ardor y pues se van a quemar los pacientes y va a causar una dermatitis por contacto. ¿Cómo es el modo de empleo? Humedecer las lesiones con agua tibia durante 5 minutos. Hay que remover la capa de queratina, o sea, lo blanquito, lo que está sobrelevado. Aplicar la solución sobre las lesiones todos los días por las noches y poner una cinta adhesiva de forma oclusiva para que penetre más. Y esto hacerlo como de 12 a 16 semanas. Y estos son el que más utilizamos es el Cigermel antiverrugas o el Quinor. Doctora, una pregunta. Sí, dime. ¿La remoción de la capa de queratina se hace con una lija o algo así? Sí, nosotros lo que hacemos en el consultorio cuando vas a aplicarles algún medicamento es con un bisturí, pero lo pueden hacer ya sea con el corta uñas, pero que no se lastimen ni se vayan a sangrar, o con una lija para pues quitar el exceso de queratina. Gracias. Sí, de nada. Doctora, entonces, en las lesiones en la cara, ¿qué se utilizaría o solo sería la crioterapia? No, se utilizaría retinoides. En un momento vamos a verlo, pero utilizamos Retin A. En niños muy pequeños, así de 6, 7 años, o bueno, también en adultos, podemos utilizar Retin A en niños chiquitos al 0.025% y en adultos hasta el 0.05 o al 0.1, pero hay que ir gradualmente. En niños chiquitos solo 3 veces por semana y en adolescentes y adultos sí empezar 3 veces por semana por unos 15 días en lo que el paciente se acostumbra porque sí causa mucha irritación y posteriormente pues ya todas las noches. Hasta les sirve para que genere colágeno y disminuya algunas arruguitas muy finas que tenga ahí en la piel. Y es en toda la cara que se pone, no solo en las lesiones. Y podemos utilizar terapias combinadas. Esto lo utilizamos en el consultorio, crioterapia más ácido salicílico, más otros medicamentos como podofilina cuando hay verrugas plantares o en genitales. No me voy a meter mucho a esto porque pues es algo que no lo van a ver, pero la crioterapia va a causar de forma directa la muerte celular por congelación. Sin embargo,
pues a veces es tan profundo que no llega a causar la muerte en la primera sesión y necesitamos varias sesiones. Y lo utilizamos principalmente cuando las verrugas están en la mano. El láser también puede ser una opción de tratamiento, sin embargo, la verdad casi no lo utilizamos. Otros agentes destructivos, nitrato de plata, fenol, ácido glicólico, cantaridina. Este sí lo utilizamos, pero sin embargo causa ampollas, ácido tricloroacético, ácido fórmico, ácido cítrico y ácido pirúvico. Pero pues no, casi no utilizamos nada de eso. Análogos de la vitamina D como el calcipotriol, pero la verdad tampoco lo he utilizado nunca. Podofilina, eso sí, cuando hay condilomas acuminados. Este tiene un efecto antiproliferativo, inhibe la división celular, o sea, la mitosis, sobre el ADN. Va a actuar este medicamento y afecta tanto piel sana como verrugas, entonces hay que tener mucho cuidado, ponerlo con un hisopo y tratar de que no tenga contacto con la piel sana. Utilizarlo en verrugas anogenitales y también puede tener efectos sistémicos y decirle al paciente que tiene que lavarse la zona 4 horas después para que no luego nos vaya a llegar con una dermatitis por contacto, porque se puede ulcerar si lo utiliza o lo dejamos todo el tiempo. Y esto de preferencia, nada más ponerlo en la clínica. O sea, no recetarlo para que el paciente lo use. Que ya han habido pacientes que llegan y así de, ay, sí, compré podofilina porque me dijeron que era buena y me la puse y así la gran úlcera. Entonces, y algo muy importante, no se puede utilizar en embarazadas. Entonces, nada más utilizarlo nosotros en el consultorio. Esta es la presentación, podofilina número 2, Bustillos. Y viene el 25%, la podofilina. Es una solución. Se aplica sobre las lesiones máximo una vez por semana. Y tenemos que retirar el medicamento 4 horas después. Entonces, siempre decirle al paciente que ponga su alarma, que no se vaya a olvidar. Y casi siempre utilizamos en combinación con crioterapia. Siempre ponemos el nitrógeno y después ponemos la podofilina. También podemos utilizar 5-fluoracilo, pero esto nada más para que lo sepan. Que es el Efudix. Y retinoides tópicos, aquí es lo que preguntaste, que lo utilizamos en verrugas planas. Este va a tener un efecto antiproliferativo. Podemos utilizar tanto tretinoína al 0.05% crema en adultos, recuerden, con una tasa de curación del 85%. Hay que decirle a los pacientes que sean muy pacientes, que no de un día al otro día se les va a quitar las lesiones. Y también podemos utilizar adapaleno gel al 0.1, pero de esto falta evidencia. Lo que más utilizamos es la tretinoína, el Retin A al 0.05% o al 1% en adultos y al 0.025 en niños de 6-7 años o adolescentes. Decirles que se aplica en la noche, que puede causar irritación. Y cuando el área está pues muy extensa, aquí está el Retin A al 0.05, se aplica en todas las lesiones durante 6 a 12 semanas. También otro de los efectos que son inmunomoduladores, el imiquimod, sin embargo, pues como habíamos visto en las clases previas, es muy caro. Y este que estoy utilizando y la verdad me ha dado muy buenos resultados, que es el Berrutop, que tiene ácido láctico, acético y oxálico, también ácido nítrico, sales de cobre y zinc, y lo utilizamos pues para muchas lesiones
y se aplica sobre la verruga 1 o 2 veces cada 2 a 3 semanas, máximo 5 sesiones. Otros tratamientos, pues terapia psicológica, ya que llega a afectar la calidad de vida del paciente. Tratamientos herbolarios, pero esto es más como para darle algo cuando queremos esperar, que son como adolescentes y así, o que no pueden tratarse, pues darles estos tratamientos. Sin embargo, pues no hay tanta efectividad. Y recomendaciones particulares cuando sean verrugas plantares, pues aquí las tasas de curación son muy bajas, utilizar ácido salicílico y crioterapia, podemos combinarlas. En verrugas planas, utilizar pues retinoides tópicos. En verrugas faciales, les recomiendo retinoides o crioterapia, sin embargo, le pueden dejar la mancha al paciente. En niños, pues retinoides también o crioterapia de forma gentil. Y en verrugas, en pacientes inmunosuprimidos, utilizar ácido salicílico más otro método destructivo como nitrógeno líquido, por ejemplo. La prevención de la enfermedad, pues utilizar vacunas para prevenir pues, los tipos de VPH que son oncogénicos como 16 y 18. Y no me voy a detener mucho en eso. Ustedes pues van a estar poniendo las vacunas en su servicio social. Estas son efectivas, seguras y se empiezan a aplicar en todos los niños de 11 a 12 años. Eso es todo. ¿Tienen alguna duda? No, No, doctor. No, doctora, yo tengo una duda. Sí. Con respecto a las verrugas planas, usted dijo que era autolimitada. ¿Cómo en qué tiempo aproximadamente? Pues no hay como un tiempo exacto, pero más o menos 1 año. Ah, ok. Ajá, 6 Gracias. meses, 1 año, sí. Y siempre decirle al paciente que no se esté tocando ni rascando. Gracias, doctora. Sí, de nada. ¿Tienen alguna otra duda? Doctora, respecto a las verrugas en las partes del cuerpo, los retinoides se van a poder utilizar también en el cuerpo, ¿no? En las Sí. piernas, en todo. Exacto. Por ejemplo, si tienen en el área de las extremidades, se pueden utilizar todas las noches ahí. Sin embargo, ahí sí como en las lesiones. Y decirle al paciente que utilice protector solar al otro día, porque si no se les ponen como tomates y se queman de sol en un ratito. Se ponen muy rojos porque irrita. Entonces siempre utilizar protector solar. Pero sí se puede poner cuando es en extremidades superiores o que tengan, casi siempre es cara, extremidades superiores. Gracias, doc. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Doc, buenos días. Hola. Yo tengo una pregunta. Hace mucho tiempo en la tele había un anuncio de un medicamento que eliminaba verrugas con frío. ¿Realmente funcionaba? Es que, bueno, algunas de mis vecinos me han preguntado sobre eso, pero no tengo la menor idea. No funciona. O sea, esta cosa es como que congela, no sé, a 2 grados o algo así. O sea, para que tú realmente tengas una destrucción local, necesita ser como a menos 40 y tantos grados, que eso solo te lo da el nitrógeno líquido. Pero el otro no funciona. Sí, era una cosa como un spray, ¿no? Que traía como un tipo hisopo. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero no funciona. No gasten su dinero en eso. Ok, gracias, Doc. De nada. ¿Tienen alguna otra duda? ¿No? Ok. Le mencionaba a su compañero Carlos que se me había olvidado que hoy no les voy a poder dar la clase de clínica, una disculpa.
pero mañana sí nos vemos a las 7 y a las 3. Está bien, doctora. Doctora, Gracias. gracias. Doctora, gracias. Perfecto. Cuídense mucho, que tengan bonito día. Gracias. Hasta luego, doctora. Buen Buen día. día.